Aporte Regional es un espacio dedicado a la difusión de todas las acciones realizadas por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Aldo Flores y te invito a conocer el quehacer jurisdiccional enfocado a la protección de los derechos político-electorales y la difusión de la cultura democrática de las salas regionales. Solo aquí, en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Hola, esto es Aporte Global, un espacio informativo creado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde nos enteraremos de sus actividades en el mundo. En este espacio podremos conocer más acerca de sistemas políticos de otros países, talleres, foros, seminarios internacionales. Haremos un seguimiento a las actividades electorales de México en el contexto internacional y te platicaremos sobre los espacios en los que participa el tribunal. Los esperamos en el canal Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Bienvenidos a esta segunda emisión de Aporte Regional, el espacio en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da a conocer las actividades jurisdiccionales y académicas que se llevan a cabo en cada una de las 5 salas regionales y la sala especializada. Acompáñenos a ver lo acontecido. La magistrada Mónica Dalí Soto Fregoso, presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, inauguró el evento de capacitación interna del personal jurisdiccional de dicha sala, denominado Ética Judicial y Perspectiva de Género, su aplicación a la justicia electoral, el cual se desarrolló en Ajijic, Jalisco, y en el que participaron también el magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez y el magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez, integrantes de la Sala Regional Guadalajara, así como el magistrado Adín de León Gálvez, presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el magistrado Juan Carlos Silva Daya, presidente de la Sala Regional Toluca. En relación al objetivo de dicho evento, la magistrada Mónica Soto señaló que la capacitación constante y continua de quienes integran la Sala Regional Guadalajara es de gran importancia para el desempeño eficaz de la función jurisdiccional, así como para estar en condiciones de afrontar a cabalidad los retos derivados de los procesos electorales federal y locales de las entidades que forman la primera circunscripción. Para quienes integramos la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resulta de gran importancia que todas y todos los que conformamos el área jurisdiccional estemos en constante y continua capacitación, de forma tal que podamos desempeñar eficazmente nuestra trascendente labor. Asimismo, la magistrada Mónica Soto resaltó la trascendencia del mejoramiento profesional y el fortalecimiento institucional que contribuyan para garantizar condiciones adecuadas de participación para la ciudadanía y los partidos políticos en apego y respeto a los principios y valores éticos y democráticos. Por su parte, el magistrado Adín de León Gálvez, presidente de la Sala Regional Jalapa, participó en el evento de capacitación interna del personal jurisdiccional de la Sala Regional Guadalajara, denominado Ética Judicial y Perspectiva de Género, su aplicación a la justicia electoral, el cual se desarrolló en Ajijic, Jalisco, al dictar la conferencia inaugural Retos y Desafíos de los Procesos Electorales 2015, hizo una crónica de la historia electoral de nuestro país, mezclando vivencias personales y datos históricos. El magistrado abordó los retos del actual proceso electoral, entre los que destacó la adecuada comunicación entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales, el apoyo entre dos autoridades y el tema jurisdiccional. Yo creo que los retos que nos presenta este proceso electoral pues tienen estas particularidades, ¿no? La comunicación existente entre el Instituto Nacional Electoral con los institutos locales
el apoyo que eventualmente pueda haber también entre estas autoridades, el tema jurisdiccional. Finalmente, habló sobre la importancia de la estandarización de los procesos electorales en nuestro país y sus retos. En el marco del evento de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, denominado Ética Judicial y Perspectiva de Género, su aplicación a la justicia electoral, el magistrado Juan Carlos Silva Daya, presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hizo un análisis de los criterios del tribunal que han influido en las diferentes reformas en la vida interna de los partidos políticos, procedimientos sancionadores y control de constitucionalidad. Afirmó que el Tribunal Electoral está para proteger los derechos, pero también como un órgano desequilibrador del proceso. Ahora bien, por lo que hace a la labor jurisdiccional de este órgano, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sesión pública celebrada el 21 de diciembre del 2014, resolvió 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de los cuales el 460 de 2014 fue promovido por una ciudadana que combatía la convocatoria del proceso interno de selección de las fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral local 2014-2015, el cual se lleva a cabo en el estado de Jalisco. Dicha convocatoria fue emitida por la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional. En el presente juicio, la actora se dolía en esencia de que la convocatoria emitida por la autoridad responsable no garantizaba la paridad de género en las candidaturas a legisladores en el estado de Jalisco, además de incumplir con las acciones afirmativas respecto de la igualdad del hombre y la mujer, ya que la mencionada convocatoria establece las reservas de distritos electorales en los que se podrán registrar únicamente personas del mismo género. Por unanimidad de votos, la magistrada y los magistrados integrantes de la Sala Regional determinaron revocar la convocatoria para efectos de que la autoridad responsable vuelva a emitir una nueva, pero estableciendo una distribución equitativa de los distritos electorales que le corresponderían a las mujeres y a los hombres con el fin de que se establezcan condiciones de igualdad, toda vez que se vulneraba el principio constitucional de paridad de mujeres en condiciones de igualdad. Esta resolución propicia una paridad sustantiva para el proceso electoral local 2014-2015. Comprometido con ser un órgano de justicia moderno, actualizado y a la vanguardia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año con año, se da la tarea de renovar e incrementar su acervo bibliográfico y la Feria Internacional del Libro, FIL, en Guadalajara, Jalisco, fue el marco perfecto para cumplir con esa tarea de enriquecer el material de las salas. Este año, los magistrados Marco Antonio Zavala Redondo, de la Sala Monterrey, y Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Especializada, por su experiencia en la materia, realizaron el análisis y la selección de los títulos de interés. El magistrado Zavala Redondo eligió materiales sobre género, argumentación jurídica, reforma político-electoral, usos y costumbres de los pueblos indígenas, todos afines con el quehacer institucional y la capacitación del personal en 2014. Es importante señalar que cada uno de los materiales es revisado y cotejado por la Coordinación de Información, Documentación y Transparencia con la base de datos del material existente en el tribunal. Es así que el acervo ha crecido entre 750 y 800 títulos en promedio durante los últimos 7 años y aproximadamente el 90% se adquirió en la FIL. Además, los magistrados participaron en el análisis de opinión de una nueva aplicación para computadoras desarrollado por Tirant de Blanche, editorial española, que utilizarán los funcionarios de este tribunal, la cual contiene alrededor de 700,000 documentos entre legislaciones, bases de datos y jurisprudencia. Asimismo, la Sala Regional Monterrey, el Instituto Nacional Electoral, INE, la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP, y la Universidad Autónoma de Nuevo León llevaron a cabo el seminario Enfoque sobre Sistemas Electorales y Partidos Políticos los días 10 y 11 de diciembre, en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Criminología de la citada universidad. Al inaugurar el evento, Marco Antonio Zavala Redondo, magistrado presidente de esta sala, señaló que el órgano jurisdiccional está preparado para afrontar los retos de la nueva reforma y garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. Los participantes de la mesa Financiamiento de Campañas y Fiscalización señalaron que el sistema de fiscalización en línea
deberá proporcionar información veraz, confiable y oportuna de las operaciones realizadas por los actores políticos para coadyuvar en la garantía de la equidad en las contiendas electorales. En la mesa Candidaturas Independientes, los especialistas coincidieron en referir que la ausencia de precisiones en la normativa en esta materia será un reto a superar por las autoridades electorales, pues tendrán que actuar o interpretar en el sentido más amplio los alcances del derecho en los litigios de los candidatos independientes. A continuación, la doctora Leticia Catalina Soto Acosta, exconsejera presidenta del Instituto Estatal Electoral Zacatecas, habla sobre los retos de las candidaturas independientes. La experiencia zacatecana nos dicta que no es fácil hacer campaña para los candidatos independientes, que lo hacen con recursos limitados y que, si bien es cierto, pueden tener una posición del más débil en la contienda y esto pudiera ayudar. Me parece que es un tema de diseño en el que no se han generado condiciones de fortaleza para las candidaturas independientes y por el contrario se les está dejando en una situación de desventaja real para salir a conquistar el voto del ciudadano y de la ciudadana. Para concluir el primer día de trabajo, los integrantes de la mesa, competencias y corresponsabilidades entre los órganos electorales a nivel estatal refirieron que los órganos electorales están preparados para brindar certidumbre y concretar las aspiraciones de la ciudadanía. En la mesa de sistemas electorales y partidos políticos del día 11 de diciembre, la mayoría de los especialistas señalaron que el nuevo umbral para mantener el registro como partido político nacional o local se considera como una regla restrictiva, aunque el nuevo parámetro al que deberán ajustarse las legislaturas locales favorecerá a que el sistema de partidos acoja a distintas corrientes ideológicas. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, al participar en la mesa de evaluación y síntesis, expresó que el seminario fue un espacio para compartir las primeras experiencias del nuevo diseño institucional y reflexionó sobre la responsabilidad compartida de las autoridades para su implementación. Asimismo, durante el seminario, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, impartió la conferencia magistral Los retos de la implementación de la reforma en los procesos electorales 2015, comentando que los principales rasgos de la reforma son la creación de una nueva autoridad electoral nacional, la redistribución de competencias entre el ámbito federal y local y el cambio en el régimen jurisdiccional. En la clausura, el magistrado de la Sala Monterrey, Yarcinio David García Ortiz, comentó que se cumplió con el objetivo de evaluar la dinámica política y puntualizó que en el quehacer institucional se buscará el mayor beneficio para la consolidación de la democracia. Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Para quienes integramos la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal con sede en Jalapa, Veracruz, es un placer que nos acompañen no solo a conocer las actividades sustantivas que realiza este órgano jurisdiccional, sino que también nos interesan que conozcan las labores y las actividades académicas que realizamos en este tribunal. En este espacio queremos compartir con ustedes los eventos de capacitación y difusión que realizamos en la tercera circunscripción plurinominal, que se integra con los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Haremos un recorrido por los eventos realizados en el año 2014 que concluye. Acompáñenos. En la ciudad de Jalapa, Veracruz, se realizó por primera ocasión la Cátedra Mexicana Guillermo O'Donnell. Del 28 al 30 de abril, tuvo como recinto sede el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. La creación de esta cátedra, que se planea ejecutar de manera subsecuente, conmemora al profesor Guillermo O'Donnell y pretende resaltar su obra académica.
Este evento de relevancia, que contó con la participación de estudiosos destacados, fue organizada por instituciones de prestigio académico, instituciones oficiales, como es el caso del Colegio de Veracruz, la Asociación Mexicana de Ciencia Política, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional Jalapa, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el Instituto Electoral Veracruzano e instituciones de gran carácter internacional, como el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame y la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Para la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, participar en eventos como la Cátedra Guillermo O'Donnell constituye el cumplimiento de unas funciones que tiene a su cargo en materia de difusión de la cultura democrática y de la participación política en nuestro país. Sin duda alguna, el legado de Guillermo O'Donnell permite tener en consideración aspectos muy relevantes en materia de democracia. Uno de ellos fundamentalmente tiene que ver con la rendición de cuentas y la transparencia. Y precisamente en el año 2014, el eje rector del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo constituye la transparencia. En un espacio donde se expusieron y se intercambiaron los legados y reflexiones del politólogo argentino, las jornadas de trabajo arrojaron resultados, posibles líneas de acción para una mayor calidad de democracia. México está viviendo una transición, un fortalecimiento de su democracia. Una democracia, yo decía en la intervención, entendida como una forma de vida. Creo que el ciudadano mexicano debe tener conciencia, y cada vez va habiendo mayor madurez de la ciudadanía, de entender que la democracia la debemos de sentir, la debemos de vivir a todos los niveles, enseñar a nuestra niñez a respetar al prójimo, a convivir bajo esos valores. Son los pilares de nuestra democracia. Nuestra juventud, nuestra ciudadanía son los que realmente importan. Yo comentaba en la plática que la democracia no la hacen las instituciones jurisdiccionales, no la hacen los institutos electorales, no la hacen las autoridades, la hacemos todos como mexicanos. La experiencia vivida en la Cátedra Mexicana Guillermo O'Donnell apuntala a una trascendencia que puede dirigirse al entendimiento y la conducción de cada ciudadano. En síntesis, lo relevante de lo que se discutió pues fue poner en la mesa los conceptos de O'Donnell, que siempre son importantes para poder tomar determinaciones respecto a los estándares de calidad en la democracia. El esquema de la protección de los derechos humanos siempre es sustantivo y es un elemento difícil de explicar en términos políticos, porque una elección que tiene irregularidades puede ser considerada democrática. Y a partir de las propuestas de O'Donnell, para mí, se tienen elementos que permitan justificar esa afirmación. Una temática al alcance de todos, pronunciada pero que continúa invitándonos a conocerla más y mejor. Las vertientes que pueden unificar y transparentar el proceder de los dirigentes, el rumbo de una nación. Me parece que es importante que el trabajo de la academia, las instituciones, pueda transmitirse a la ciudadanía y sobre todo a los alumnos, como se vio aquí en el curso. Había gente muy joven en la que existen inquietudes respecto a los temas políticos y las determinaciones judiciales. Veo una importancia sustantiva que se discutan esos temas. Cátedra Mexicana Guillermo O'Donnell. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Jalapa. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les informo que en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Sala Regional Distrito Federal, en colaboración con el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, organizó el evento denominado Diálogos sobre la Igualdad. Al inaugurarlo en presencia de Yanino Talora, Armando Maitret y Héctor Romero, magistrada presidenta y magistrados integrantes de esta sala, el magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos resaltó la necesidad de terminar con el flagelo que implica la vulneración de los derechos humanos de las mujeres por su condición de género. La magistrada presidenta Yanino Talora Malasís informó que toda vez que uno de los cimientos de la capacitación de quienes actúan en el ámbito político electoral, ya sea desde el orden administrativo o desde el jurisdiccional, reside en la cultura general jurídica, por ello, se tomó la decisión de introducir temas que, si bien son diversos al electoral, están
íntimamente vinculados con los derechos humanos y el principio de igualdad. Así, se dio comienzo con la conferencia magistral de Marta Lamas, especialista en temas de género, y se continuó con la participación de las senadoras Adriana Dávila Fernández y Alejandra Barrales Magdaleno, quienes se refirieron a la labor legislativa inherente a la expedición de normas con perspectiva de género. El tema de acciones afirmativas y la igualdad fue abordado por la exconsejera María Marván Laborde, así como por Jimena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, y el magistrado Héctor Romero Bolaños. En otra mesa, con la participación de los magistrados presidentes de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se analizaron diversas sentencias que reflejan la impartición de justicia con perspectiva de género. En el tema de los derechos de las comunidades indígenas, se destacó la importancia de la impartición de justicia con perspectiva de género e interculturalidad, cuyo debate estuvo a cargo de Marta Sánchez Néstor, secretaria de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero, la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Ana Mireya Santos López, y de Juliette Bonafé, especialista en programas de ONU Mujeres. El evento concluyó con la exposición sobre la autonomía de las mujeres respecto a su independencia a decidir en materia de derechos reproductivos, tema en el que participaron la maestra Adriana Ortega, directora de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marta Angélica Tagle, militante de Movimiento Ciudadano, y el magistrado Armando Maitré. En otro tema, les informo que en el Salón del Pleno de la Sala Regional Distrito Federal, el personal que labora en este organismo jurisdiccional y en los tribunales electorales de Guerrero y Distrito Federal participaron en las actividades académicas del taller sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Derechos Políticos y Control de Convencionalidad. Los ponentes de los diversos temas que conforman el programa de este taller fueron Jorge Calderón Gamboa y Julie Viane Recinos, abogados coordinadores senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Dentro de las actividades relevantes de la Sala Regional Toluca, destaca la participación de su magistrado presidente, Juan Carlos Silva Adaya, en el evento Diálogos Interculturales sobre Sistemas Normativos Indígenas en Materia Electoral, que fue organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La actividad consistió en realizar una visita a distintas comunidades indígenas de nuestro país, con la finalidad de brindar herramientas para conocer el sistema de relevo de autoridades de comunidades indígenas a través del intercambio y análisis de conocimientos, ideas y experiencias sobre los procesos que implican los sistemas normativos indígenas y los no indígenas en materia electoral. Lo anterior fue derivado de los recientes asuntos que han sido presentados en las salas regionales y en la sala superior de este tribunal que involucran derechos de la población indígena. La intención fue brindar herramientas al Secretariado de Sala Superior y Salas Regionales sobre el sistema de justicia electoral en las comunidades, la perspectiva de género y los derechos de la ciudadanía, a través de la capacitación de autoridades tradicionales indígenas. El magistrado Juan Carlos Silva Adaya, así como los secretarios de Estudio y Cuenta, Germán Rivas Candano, licenciado Naim Villagómez Mansur y Adolfo Munguía Turibio, de la ponencia de la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros, visitaron las comunidades indígenas de Lemontitla y Nueva Tenochtitlán, Orizatlán, pertenecientes al estado de Hidalgo. Derivado de la visita a las comunidades, se pudo comparar y analizar los sistemas de relevos de autoridades dentro de los pueblos y comunidades y el sistema político electoral no indígena, analizar la convivencia entre los derechos político-electorales y los derivados de los sistemas normativos de los pueblos indígenas, así como llevar a cabo un proceso de enriquecimiento mutuo entre el personal del tribunal y las autoridades tradicionales a través de las experiencias que se viven en el sistema electoral indígena. Asimismo, se pudo realizar un balance respecto de lo que se ha construido en aras de la justicia y derechos electorales, a efecto de visualizar nuevos retos para coadyuvar en la justicia electoral indígena. De igual forma,
se les dio a conocer prácticas positivas y coherentes con los sistemas de elección de cargos públicos, en aras de acelerar el proceso de sana integración y convivencia entre ambos sistemas, así como de proporcionar herramientas a los secretarios de estudio y cuenta para la atención y resolución de los asuntos que se ventilen ante el tribunal. Los participantes de Sala Toluca se reunieron con autoridades de las comunidades como lo fueron el delegado, el comisariado ejidal, el Consejo de Vigilancia, personal del Comité de la Cruzada Nacional Sin Hambre, y tuvieron la oportunidad de compartir vivencias y aprender sobre los usos y costumbres relacionados con la elección de sus autoridades. La visita fue fructífera en experiencias y ayudó a entender de una mejor manera cómo se vive en las comunidades. Y por su parte, los miembros de las comunidades agradecieron la visita del magistrado, así como de los secretarios que lo acompañaron. Esperamos que haya sido útil y de su interés lo que vimos. Los esperamos en otro programa de Aporte Regional. Soy Aldo Flores, gracias y hasta la próxima. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Aporte Regional es un espacio dedicado a la difusión de todas las acciones realizadas por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Aldo Flores y te invito a conocer el quehacer jurisdiccional enfocado a la protección de los derechos político-electorales y la difusión de la cultura democrática de las salas regionales. Solo aquí, en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Hola, esto es Aporte Global, un espacio informativo creado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde nos enteraremos de sus actividades en el mundo. En este espacio podremos conocer más acerca de sistemas políticos de otros países, talleres, foros, seminarios internacionales. Haremos un seguimiento a las actividades electorales de México en el contexto internacional y te platicaremos sobre los espacios en los que participa el tribunal. Los esperamos en el canal Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.